Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la Globalización de 10 a 11 de la mañana. Esta semana en el programa de Expertos y Dinero hablaron sobre implicaciones del COVID en la seguridad social y las finanzas de las empresas. La primera cápsula del día fue del licenciado Ernesto Nicolás Ramírez Guerra en la columna de Dominemos el Dinero con el tema de análisis de las finanzas empresariales ante el COVID-19, quien nos comentó 6 pasos para seguir y entender el análisis financiero de las empresas. Número 1. Entiende tu entorno. Calcula, medita y mantente informado de las noticias que surgen a nuestro alrededor, y también existen herramientas macroeconómicas como la econometría, que es la fusión de la estadística y la economía, que hace generar un buen análisis económico. Número 2. Define un plan. Objetivos y metas, corto, mediano y largo plazo. Se puede cambiar el objetivo, el tiempo, pero jamás hay que perder de vista la meta que tenemos. Número 3. Establece políticas de acuerdo con la ética y valores. Cuando tienes los principios establecidos en tu empresa, los empleados son quienes beneficiarán a esta. Número 4. Análisis contable y financiero, que es conocer bien los números de la empresa. Número 5. Capital de trabajo. Incluye lo que es el flujo de efectivo, cómo se van a estar generando los activos y los pasivos. Y número 6. La administración de riesgos. Se tiene que estar gestionando día con día, ya que esta ayudará a la toma de decisiones en el crédito, en el mercado y la liquidez de la empresa. En conclusión, menciona que como empresario se debe tener un análisis financiero de la empresa, se debe comprender y entender los números tal cual. La siguiente cápsula fue la licenciada Vanessa Juárez en la columna de Contadores y Tributación, hablando sobre los efectos fiscales de seguridad social ante el COVID-19. Como punto número 1, la terminación de las reglas laborales, esto como consecuencia de cierre de empresas o establecimientos de la reducción definitiva de trabajos, recibiendo los trabajadores lo que legalmente les corresponde en caso de una terminación de trabajo. Otra de sus obligaciones fiscales, en caso de que exista una epidemia, fundamentado en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, es que deben proporcionar los medicamentos que determine la autoridad sanitaria. En el caso de ISR, aun cuando estén trabajando desde casa, las cuotas de retención continuarán, pues siguen teniendo la misma relación laboral, salvo los que soliciten permisos sin goce de sueldo. En el caso del patrón, todos los conceptos serán deducibles, así sea salario, bono o indemnización. También los artículos relacionados ante la pandemia como caretas, gel, cubrebocas, etc. son consideradas como una obligación señalada en la Ley Federal del Trabajo, siendo totalmente deducibles. En seguridad social habrá diferentes cotizaciones. En primera, si a los trabajadores les pagaron sus cotizaciones completas o si se les reduce su salario, deberán presentar un aviso a seguridad social de por qué se tienen sus salarios variables y o prestaciones que se obtengan. En el caso de una disminución de prestaciones, se analiza su efecto y en su caso se presenta un aviso ya sea por semana o jornada reducida, y el pago deberá ser proporcional sin que la base sea inferior a lo mínimo. Continuando, se presentó el licenciado Manuel Velázquez López hablando de la historia de la seguridad social. Y es que la seguridad social no existía hace mucho tiempo, fue hasta los principios del siglo XX que en 1904 se expidió una ley de accidentes de trabajo en el Estado de México. 2 años después, en 1906, se expidió otra ley en Nuevo León, aclarando que estas leyes solamente eran financiadas por los empresarios, porque el Estado no contribuía en nada a la seguridad social de los trabajadores, no aportaba para dar salud, educación, etc. Sin embargo, tras la Revolución y la Constitución de 1917, se promulgaron 3 artículos, el tercero, el 73 y el 123, los cuales obligan al Estado a garantizar a los trabajadores, sino también a la población en general, pues tenían que proporcionar educación, servicios de salud, vivienda, e incluso podemos decir que México fue pionero en esto, porque simplemente ni en Europa ni en Estados Unidos habían contemplado la seguridad social para la población. Asimismo, con estas leyes se crearon las secretarías de higiene, los departamentos de salubridad, la Secretaría de Educación Pública, con lo cual se garantizó todos estos derechos. Pero la seguridad social se quedó rezagada, ya que iban pasos muy lentos, porque hasta 1922 los únicos que podían tener una pensión eran los funcionarios, los servidores públicos, y ningún trabajador podía tenerla hasta que en 1925 se creó la Ley de Pensiones Civiles,
con los cuales se pudo garantizar las pensiones para trabajadores, sobre todo para estatales, como ferrocarriles, telégrafos, tranviarios, etc. Sin embargo, hay que decir que la legislación fue lenta, no fue rápida ni tampoco inmediata. De hecho, desde 1929 se contemplaba incluir en el artículo 123 una ley que garantizara la seguridad social para los trabajadores, pero obviamente no se logró, y posteriormente hasta 1943 se logró crear la Ley del Seguro Social, que permitió crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el cual no solo se encargaba de los servicios de salud para los trabajadores, sino también de las pensiones, los centros vacacionales y garantizar gastos en caso de muerte, siendo solo aplicado para trabajadores. Y fue hasta 1959 que se dio otro paso más importante, porque se creó la Ley del ISSSTE, la cual permitía que los funcionarios pudieran acceder a servicios médicos, con la excepción de que involucraran a los trabajadores y a sus familias, cosa que no sucedía con el IMSS. Y en 1995 cambió el sistema de las pensiones, en donde se manejaba un sistema dividido en tres individuos, que era el empleador o patrón, el Estado y el individuo. Cambiando, pues se creó un fondo de retiro como Afore, en donde el individuo se encargaba de llevar a cabo el ahorro para el retiro de cuando haya terminado su vida laboral. Concluyó con que la legislación ha hecho grandes beneficios. No obstante, aún hay que seguir avanzando para poder ir mejorando estas legislaciones en momentos difíciles como la pandemia. Para la última sección, el invitado fue el maestro Nabor González Gutiérrez, comentando sobre las implicaciones del COVID en las empresas y en la seguridad social, mencionando que algunos puntos que lastiman a los trabajadores. En principio, los patrones en la mayoría de las empresas no tienen registrados a los trabajadores como la ley del seguro social lo establece, haciendo que estos pierdan el derecho de ejercer la seguridad social. Y es que ahora, con el acuerdo del Consejo Técnico y los acuerdos que tienen con el IMSS, el COVID es una enfermedad de trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo y el IMSS hablan de riesgos de trabajo dividido en dos grandes partes: accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Entonces, las cámaras de diputados y senadores solicitaron a la Secretaría de Trabajo que se incorporara un acuerdo al artículo 513 que habla de enfermedades de trabajo, con el efecto de que el trabajador pudiera estar protegido probablemente de una contaminación. Y es que, si en tal caso el trabajador fallece por motivos de pandemia y no está inscrito en términos del 502, su patrón está obligado a pagar 5,000 salarios mínimos. Además de que esta ley del Seguro Social establece que la falta de esta informalidad y de inscribir a sus trabajadores al IMSS los sancionan por emitir una disposición legal. ¿Qué debe hacer un trabajador en el momento que sospecha que tiene COVID? Entrar a la página del IMSS, entrar a la liga llamada Permiso COVID-19 y tener a la mano el número de seguridad social, su CUR, un correo institucional de la empresa, teléfono de contacto y un monedero electrónico. Concluyó invitando a los empleadores, a los empresarios, a los propietarios de negocios a que indaguen en cómo van las finanzas con los administradores, porque siempre se presentan sorpresas, y esas sorpresas se presentan con una afectación importante, y sobre todo en lo económico, con multas, sanciones, etc. Además de que se cuiden, si se cuida uno, se cuidan todos. Y lo más importante es tener responsabilidad con la que actuemos frente a la sociedad, recordando que el derecho de la sociedad está por encima del derecho particular. Con esto concluyo mi participación en este podcast de acuerdo a lo visto en el programa de Expertos y Dinero. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.